esta charla vamos a contaros sobre las soluciones que están expresamente desarrolladas para la protección del entorno cloud. Son las herramientas que nos permiten hacer esa transición del riesgo a la confianza que poníamos en el título de la ponencia. Porque vaya sonando el término, en la industria se utiliza CNAPP para referirse a este tipo de herramientas, que son unas siglas en inglés que expandidas y traducidas al español significan plataformas de protección de aplicaciones con métodos nativos cloud. La charla la vamos a dar del mano del fabricante Wiz, que tiene una de las principales plataformas CNAPP, y tenemos aquí a Rocío Benavente, que es preventas de Wiz, que en la segunda mitad de la charla pues va a contar todos los detalles de implementación de su plataforma y los puntos fuertes. Pero antes de eso, durante la primera parte de la charla vais a estar conmigo, que soy especialista senior del equipo de seguridad cloud, y lo que vamos a hablar es sobre el contexto de las soluciones CNAPP. El objetivo con este contexto es que entendamos lo que para mí son cuestiones fundamentales como por qué es necesario la introducción de una solución CNAPP, qué significa el término CNAPP y en qué consisten las características principales que nos ofrecen este tipo de soluciones. Entonces, empezando con... que esto va con el mandito. Vale, bueno, la presentación ya la hemos hecho. Buenos días. Bien, empezando por qué es necesario la introducción de una solución de CNAPP. A esta conclusión se puede llegar cuando uno entiende el mapa de riesgos a alto nivel que tenemos en la nube. Y a mí me gusta construirlo de forma agrupada, en base a la proveniencia y la magnitud de los riesgos. Tenemos, por tanto, un primer grupo de riesgos que son aquellos que se transfieren desde el mundo on-premise, es decir, que existen en el entorno tecnológico on-premise y se lleven de la misma forma al mundo cloud. De los ejemplos que tenemos aquí no hay ninguno de este grupo, pero podría mencionar la parte de monitorización. Luego tendríamos un segundo grupo, que son todos aquellos riesgos que transfiriéndose desde el on-premise tienen una magnitud incrementada, se ven agravados. Y estos riesgos son generalmente los que tienen que ver con la gestión de la infraestructura, con la propia infraestructura. ¿Por qué se ven agravados? Se ven agravados porque la infraestructura es algo mucho más asequible y mucho más fácil de desplegar en el cloud. Donde antes hacía falta una persona con conocimientos muy especializados e incluso unos accesos físicos a instalaciones, ahora simplemente es necesario un navegador y una persona con los permisos adecuados en la plataforma cloud. Ejemplos de este segundo grupo tendríamos la parte de Shadow IT, la gestión de accesos por el tema de que los permisos es la llave para el despliegue de los recursos, aplicaciones inseguras o una configuración inapropiada a nivel del recurso que se está desplegando. Ya por último, tendríamos el último grupo, que son todos aquellos riesgos de nueva aparición, los que surgen por el desacoplamiento que plantea la nube entre quién mantiene la plataforma y quién la está consumiendo. Aquí podría poner de ejemplo la parte de persistencia de datos o de incumplimiento regulatorio. Hasta aquí habríamos incluido a este mapa de riesgos toda aquella parte que resulta sumatoria, que añade riesgos. Entonces tenemos una foto desequilibrada. Desequilibrada a falta de comentar el concepto de responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida simplemente remarca este hecho que ocurre en los entornos cloud por el desacoplamiento que comentaba, de que las responsabilidades se distribuyen entre el proveedor y quien está consumiendo esa plataforma. Asumiendo que el proveedor hace una gestión responsable, hace una gestión rigurosa de esas responsabilidades, uno puede empezar a introducir elementos reductores del riesgo en su mapa. Además, el modelo de responsabilidad compartida no es único y homogéneo en todo el entorno de la nube. Existen distintos tipos de repartos de responsabilidades en los que uno incluso puede llegar a delegar en el proveedor toda la pila tecnológica y, por tanto, todos los riesgos asociados a ella. Siempre va a quedar del lado del cliente la gestión de aquello que es inherentemente suyo, que es propiedad suya, los usuarios, los datos, los dispositivos, ¿vale? Entonces, la idea con la que quiero cerrar este ejercicio de análisis de riesgos es que
no tenemos una cancelación entre los elementos reductores que nos da el modelo de responsabilidad compartida y los riesgos incrementados que hemos comentado anteriormente. No es una matemática exacta de suma-resta. Entonces, esto quiere decir que tenemos que prestarle atención a todos estos riesgos que comentaba antes y tenemos que tener un plan de tratamiento de los mismos. Y ahí es donde las soluciones de CENAP aparecen como la mejor opción o en ocasiones la única opción para gestionarlos, ¿vale? Me salto esta diapositiva que tiene, comparativas de los riesgos entre los distintos modelos de repartición de responsabilidades y vamos ya directamente a entender el término de CENAP. Lo primero que comentaría yo de CENAP es que no es un término cerrado, es decir, no define una característica o un conjunto de características, define una forma de implementar las características de seguridad. Y esta forma es lo que se llama implementarlas de forma nativa cloud, ¿vale? Por este motivo, las soluciones de CENAP hay que entenderlas como soluciones plataforma, que integran una serie de capacidades que cumplen con este requisito o con esta definición. Y además estas capacidades pueden ir incrementando con el tiempo, como ya ha ocurrido. Tenemos a día de hoy características dentro de las plataformas CENAP que no había en un inicio cuando surgió el término CENAP, ¿vale? Entonces, con esto ya tendríamos explicada la última P del término CENAP, plataforma. Claro, esto nos lleva a entender qué es implementar de forma nativa cloud, que lo he mencionado mientras explicaba la plataforma. Nativo cloud aquí hace referencia a una de las características técnicas principales de la nube, que es que toda la gestión de la plataforma se realiza vía API. Entonces, implementar algo de forma nativa cloud, en términos de una solución de seguridad, es que su protección, ya sea de monitorización o de configuración del entorno, se hace interaccionando con esta API. Y con esto ya tendríamos las dos primeras letras, Cloud Native o implementar algo de forma nativa cloud. API es simplemente Application Protection, o sea que realmente con estas dos ideas ya tenemos entendido a completo el término. Ya por último, ¿en qué consisten las características fundacionales de CENAP? Las principales, las que dieron lugar al propio término. Empiezo con Cloud Security Posture Management, control de la postura de seguridad. Esta característica lo que busca es poner foco en la configuración de los recursos cloud. Es decir, ataca de forma directa uno de los ejemplos que os ponía del grupo de riesgos incrementados, que era la configuración de los recursos. Tendríamos luego CWP, Cloud Workload Protection, que esto es la protección del tiempo de ejecución, es decir, monitorizar los procesos, las conexiones de red, la actividad sobre el sistema de ficheros, es decir, lo mismo que un EDR, pero aplicado a cargas nativas cloud. En este caso, el término nativo cloud tiene una derivada distinta a lo que os comentaba de la API, porque la protección del entorno de ejecución evidentemente no se puede hacer vía aplicación, necesitas un agente, y aquí es donde viene la parte de nativo cloud. Ese agente tiene que tener un artefacto diferente, adecuado a las peculiaridades tecnológicas de las cargas cloud. Puede confundir que se mete dentro de este saco de Cloud Native, de los artefactos que os comentaba, tecnologías que no son intrínsecas a la nube. Y estoy pensando en específico en la tecnología de Kubernetes. Se entiende que se le mete dentro del mismo saco porque al final la tecnología Kubernetes y la tecnología cloud ha seguido una adopción generalizada y un desarrollo prácticamente paralelo. Cloud Infrastructure Entitlement Management, CIEM, lo podríamos traducir como gestión de las asignaciones en el cloud, tiene una idea muy similar al CSPM, en el sentido de que estamos monitorizando la configuración de algo, solo que esta vez ese algo no es la infraestructura que luego va a alejar el código de la aplicación, es el propio sistema de asignación de permisos de la nube. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se atacan otro de los ejemplos del grupo de riesgos incrementados que teníamos en el cloud. Recordar que comentaba que con simplemente tener permisos uno podía llegar a desplegar la infraestructura, entonces es importante tener ojos sobre ello. Y ya por último tendríamos la parte de infraestructura como código, que aquí la diapositiva puede dar a entender que es una característica independiente dentro de las plataformas CENAP, pero realmente esto es mejor entenderlo, esto se entiende mejor como una implementación específica del CSPM.
Una implementación específica que la peculiaridad que tiene es que se está aplicando la misma protección en un momento previo del ciclo de vida del recurso. De hecho, cuando el recurso todavía ni siquiera es recurso. Lo único que se tiene es una plantilla que describe cómo tiene que desplegarse. Esta idea de trasladar la funcionalidad a un momento previo en el ciclo de vida o hacer un desplazamiento hacia la izquierda de la funcionalidad, como se dice en la industria, es algo que te permite anticiparte a los problemas, resolverlos de forma más sencilla y es prácticamente una filosofía dentro de las plataformas CENAP. Es decir, toda funcionalidad que admite esta idea de trasladar su protección a la izquierda lo máximo posible se desarrolla de esta forma en las plataformas CENAP. Hasta aquí mi parte. Doy paso a Rocío para que os cuente los detalles de implementación más importantes de WIZ y seguro que los puntos fuertes de su plataforma. Muchas gracias, Mario. Pues venga, viene a la parte de cómo implementamos todo lo que ha contado Mario, cómo hay una plataforma en concreto de WIZ que os va a hacer la vida mucho más fácil para hacer esa seguridad. ¿Vale? Entonces, lo primero es tener visibilidad de lo que tenemos en la nube, algo que parece muy obvio, pero que a veces no es tan obvio. Cuando nos movemos a la nube, lo que ocurre es que hay muchos equipos, empiezan a levantar servicios y aquello es muchas veces inmanejable. ¿Con qué estamos ahora? ¿Qué ola estamos del servicio ahora? Con todo el tema de la IA. Pues los clientes están empezando a levantar servicios de IA y las empresas no tenemos ni siquiera visibilidad. Entonces, lo más importante es, cuando estamos en nube, tener esa visibilidad. ¿Qué ventaja aporta WIZ respecto a lo que pueda ofrecer un operador de nube o cualquier otra solución? Que el 80 o 90% de lo que hacemos lo hacemos sin sensor, sin agente, lo cual facilita mucho esa visibilidad. Podemos ver qué cargas de trabajo están corriendo dentro de una máquina virtual, podemos ver qué aplicaciones de inteligencia artificial se están corriendo, con qué datos se alimenta la inteligencia artificial, podemos ver si nuestros contenedores están expuestos a Internet o no, qué aplicaciones corren dentro de ese contenedor. Todo eso es visibilidad que podemos ver sin necesidad de agente. ¿Vale? Y esa es la pieza clave. Y esto normalmente lo que vemos en nuestros clientes es que se empieza por aquí, por la visibilidad. Una vez que tengo visibilidad, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo lo gobierno? Pues se empiezan a seguir determinados estándares de la industria para que mi entorno cumpla con DORA si estoy en el sector financiero, con el NIS infraestructura crítica o cualquier otro GDPR o cualquier otro estándar. ¿Qué es lo que ocurre? Que los clientes empiezan a tener madurez de nube y estamos viendo que perdemos mucho tiempo, se emplea mucho tiempo en solucionar incidentes en nube que se podían haber solucionado en código, cuando hemos desplegado nuestras aplicaciones como código. Entonces, ahí también es necesario que una plataforma CENAP empiece a cubrir todo eso. Si yo despliego con Terraform, ¿qué sentido tiene que yo espera que la plantilla esté desplegada para solucionar una mala configuración, cuando lo podía haber hecho en el origen? O si tengo mis entornos, mis aplicaciones que corren en entornos OpenShift o Kubernetes en cualquier sabor gestionado. Si yo tengo si mi imagen de contenedor es vulnerable, ¿por qué esperar a que esté en producción para que alguien me la explote? Pues será mucho mejor si lo puedo hacer en el código. Pues son cosas también que nuestra herramienta es capaz de hacer, mover ese movimiento hacia la izquierda y empezar a poner esos controles antes de que se desplieguen. Ya no solo dando visibilidad de la vulnerabilidad o de la configuración insegura, sino incluso habilitando al desarrollador a que sea parte de nuestro equipo. Muy probablemente, si os pregunto aquí cuánta gente de seguridad tienen vuestros equipos, me vais a decir que muchas menos de las que os gustarían, porque es algo que vemos en todas las empresas. Entonces, cuando se trata de seguridad en nube es imprescindible que se democratice la seguridad, es decir, que hagamos partícipes a todos los equipos, y los desarrolladores son una parte crítica también. Si tú al desarrollador le das las herramientas necesarias para que sepa, oye, que estoy creando esta aplicación que resulta que es vulnerable, el desarrollador, si se le das en una forma sencilla, lo va a usar y va a hacer que la aplicación nazca en producción de forma segura. Y eso lo conseguimos moviéndonos a la izquierda. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es el mundo ideal, y aquí pero por desgracia no estamos en el mundo ideal. Y lo que vemos es que este cambio de transicionar hacia la izquierda cuesta más de lo que nos gustaría. Con lo cual, ¿qué ocurre? Tenemos que seguir monitorizando lo que está pasando en tiempo de ejecución y monitorizándolo con herramientas de nube. Las herramientas tradicionales de SIEM están bien, o sea, yo nunca diré que está mal, evidentemente es un paso, pero adolecen de una cosa, de contexto de nube. Y eso es algo que aquí hacemos especialmente bien en WIZ, proporcionar contexto. Si yo te estoy dando todo el contexto de lo que está ocurriendo en nube, ya no solo en nube, incluso me puedo ir hasta el código, hasta el propio origen. Si te doy toda esta información y cuando hay una amenaza
te estoy correlando todo lo que está pasando, pues al final le estás dando mucho más contexto a la gente del SOC, le vas a ayudar a hacer mejor su trabajo y a responder de una forma mucho más ágil. Pues aquí también, ¿creéis que se puede hacer detección y respuesta sin sensor, sin agente? Pues también se puede hacer, simplemente ingestando los logs de cualquier tipo, los logs de actividad del proveedor, los logs de actividad del entorno de Kubernetes, los logs de actividad de los repositorios de código, los logs de actividad de quien accede a un dato, todo eso es posible. Pues también Wiz puede dar esas capacidades sin necesidad de desplegar un agente. ¿Estoy queriendo decir que el agente no es necesario? No, un agente, si queremos la telemetría de la carga de trabajo, de la máquina virtual o del contenedor, o de un contenedor que corra como servicio, necesitamos un sensor. Ahí estamos todos de acuerdo. Lo que sí que digo es que no es imprescindible tener un sensor para hacer detección y respuesta. Si añadimos el sensor, tendremos la capacidad de la telemetría y la respuesta también de poder parar un proceso. Pues Wiz también es capaz de hacer esto y añadir esas capacidades. Entonces, aquí en esta diapositiva nos gusta mucho presentarla porque muestra todo el ciclo de vida de una aplicación y cómo es posible securizarlo con una única plataforma. Y cómo esa plataforma se retroalimenta a sí misma. Todo lo que ocurre en tiempo de ejecución podemos pasar al desarrollador. O cosas muy típicas que seguro que os pasan. Vemos en nuestros clientes vemos que esto ocurre. La gestión de vulnerabilidades. Bueno, sin entrar en detalle de que con la misma herramienta puedes gestionar lo que está on-premise o lo que está en la nube, sin entrar en esos detalles que también es problemático, vemos que muchas veces se detecta una vulnerabilidad y lo que hacemos es pasarle el Excel al departamento de desarrollo. Toma, cógete estas 1000 vulnerabilidades y arréglalas. ¿Qué te dice la gente de desarrollo? Que muy bien, pero yo ya tengo mis controles, no me molestes. Una de las cosas que ayudamos aquí es a proporcionar contexto. No solo te digo que es vulnerable, sino además te estoy diciendo que eso está expuesto a Internet y que además la librería está cargada y que además la máquina que lo está utilizando puede acceder a un paquete de almacenamiento que estaba privado, pero como la máquina tiene más permisos, puede haber un movimiento lateral y un vector de entrada. ¿Vale? Pues todo esto es lo que llamamos contexto. Y esto también viene muy bien aquí con todas las capacidades. Esto que os he contado, que cubrimos todo el ciclo de vida, también lo quiero enlazar con todas las capacidades que tenemos, ¿vale? Que son muchas de las que son todas las que ha mencionado Mario anteriormente. Pues tiene que ver con la parte de CSPM, configuraciones incorrectas, la parte de cumplimiento, la parte de gestión de vulnerabilidades aportando contexto, la parte de detección de malware, la parte de inventariado. Aquí también es muy importante. Cuando hablamos de inventariado, un factor también diferencial que tenemos es saber las máquinas virtuales, las funciones, los balanceadores que tengo. Eso te lo da cualquier solución, hasta el propio operador. Es algo muy sencillo. Nosotros queremos ir un paso más allá y queremos saber también saber qué aplicaciones están corriendo dentro de mis máquinas virtuales. Pues a lo mejor en mi empresa tengo una estrategia de utilizar bases de datos PaaS, las que me da el operador porque no tengo yo que mantenerlas, pero resulta que alguien ha levantado una máquina virtual, ha instalado ahí MongoDB, ha instalado SQL o incluso hasta el Microsoft, que seguimos viéndolo por ahí, el Access, y está empezando a ofrecer servicios ahí. Eso es algo que yo no quiero permitir. Yo como seguridad entiendo que esas herramientas no son seguras, esas versiones no son seguras y quiero controlar. Pues también desde Wiz permitimos eso, ese inventariado mucho más profundo de lo que es la aplicación en sí que está corriendo, ya no es solo el servicio PaaS. Más cosas que podemos aquí hacer también, bueno, la protección del dato también es interesante. O sea, como veis aquí, estos son distintos, la protección del dato de las identidades, son distintos casos de uso que podemos cubrir y para los que vamos a generar alertas, generar información que vais a poder consumir. Pero otra de las cosas también que vemos en la industria y que pasa mucho cuando se utiliza herramientas del proveedor o otras herramientas de la industria es que esto nos puede generar, no estoy exagerando, creo recordar ayer estuve en un cliente, estábamos viendo su entorno y tenían 600.000 vulnerabilidades críticas, 20.000 malas configuraciones. Si alguno aquí en la sala me dice que eso lo puede resolver, yo me pongo aquí a hacer el pino puente ahora mismo. Eso es imposible. No hay forma humana de resolver eso. Necesitamos que nos den contexto, que nos unan los puntos, que detecte una vulnerabilidad y que me diga si esa vulnerabilidad corresponde a una máquina que está expuesta o no, o que corresponda si hay una mala configuración o tiene muchos permisos y puedes filtrar datos. Pues todo eso también somos muy buenos en detectar todo eso. Que esto al final es clave, proporcionar contexto y luego, además de que damos contexto, decimos al equipo de seguridad o al equipo de nube o al equipo correspondiente qué tiene que hacer para resolverlo. ¿Vale? Y todo esto aquí contado, que a lo mejor puede resultar como muy complicado, no tenemos una cultura de aplicar esta solución en nube, también queremos facilitar la operativa de la herramienta y no solamente, y contamos con un asistente de IA, capaz de
ayudaros a manejar toda la herramienta, desde crear políticas, crear consultas, generar los pasos para la remediación, es decir, que al final lo intentamos poner lo más fácil posible. Y luego, además del asistente de IA, también tenemos la capacidad de detectar los riesgos de la IA, tener visibilidad de todo lo que hay a nivel de IA y decidir cómo está configurado. Ya no solamente ver si hay un modelo que está expuesto, sino incluso ver si hay un bucket de almacenamiento que se utiliza para entrenar a la IA, probablemente esté privado. Pero a lo mejor puede haber un movimiento, se puede acceder de forma lateral por otro lado, por una máquina que esté mal configurada y expuesta. Pues todo esto también, la herramienta ayuda a eso. Vale, y luego aquí por poner un poquito, aterrizar un poco más todo lo que soportamos, básicamente soportamos cualquier nube, nos integramos también en todo el ciclo de vida de las aplicaciones y luego un factor diferencial también es que no solamente vamos a la gente de seguridad, que es clave, sois los promotores de estas iniciativas, vamos también al resto de equipos, a la gente de cumplimiento, a la gente de gestión de vulnerabilidades, a la gente de arquitectura de nube, incluso a la gente de FinOps también, porque tenemos un módulo que te ayuda a decir lo que está sin utilizar en tu entorno y que está consumiendo costes sin necesidad. Es decir, atacamos a muchos actores dentro de la empresa y eso es al final lo que hace nuestra solución muy exitosa. Por poner un número que parece que si estás en una presentación y no das números, algo está fallando. El 50% de nuestros usuarios no son usuarios de seguridad, son usuarios de otros departamentos. Y ahora, bueno, si esto es el tío que le das el acceso y ahí me he olvidado. No. Y además, el 90% de nuestros usuarios están activos, se conectan al menos una vez a la herramienta. Es decir, esto es una herramienta que realmente se pone y se utiliza. ¿Vale? Y también una evidencia de esto es que tenemos lo que llamamos el club del Zero Critical, que un porcentaje muy alto de nuestros clientes tienen 0 incidentes críticos. ¿Vale? O sea que eso, bueno, al final es, pues todas estas capacidades, toda la capacidad de gestión es lo que al final se agradece en el uso de una herramienta como esta y que se pueda utilizar. Aquí las siguientes diapositivas que hemos querido poner aquí van un poquito en hacer hincapié cómo funciona. Como no podemos hacer demo, y a mí me encantan las demos, pero en 20 minutitos es casi imposible. Por un lado, os animo a que bajéis al stand que tenemos abajo para que os lo mostremos en detalle. Y por otro lado, sí que quiero mostraros de forma gráfica qué es lo que hace Wiz, ¿vale? Porque al final, muchas veces, todos los fabricantes vamos con el mismo mensaje, pero verlo en real es lo que marca la diferencia. Y en nuestro caso es que sin necesidad de desplegar agentes, lo primero que hacemos es, solo con permisos de lectura, escanear todos los recursos y pintarlos de forma gráfica, como vemos aquí. Toda la relación, pues aquí vemos una máquina virtual que tiene un rol muy permisivo, que puede acceder a un bucket que se utiliza para entrenar a la IA. Lo siguiente que hacemos, una vez que hemos hecho este escaneo, también, este descubrimiento es, empezamos a enriquecer. Sin necesidad de desplegar agentes, empezamos a ver qué es lo que ocurre. Pues vamos a ver que hay una mala configuración en la interfaz de red. Estamos viendo que la máquina tiene secretos y que tiene malware. Estamos viendo que la máquina, en el bucket de almacenamiento que se utiliza para entrenar a la IA hay información sensible. Tenemos aquí la tormenta perfecta. Es decir, a lo mejor este bucket está privado, pero una máquina virtual expuesta a Internet y con vulnerabilidades y con malware puede hacer un movimiento lateral y filtrar información o envenenarnos el modelo, que no sé qué es peor. Vale, pues estas son cosas que detectamos. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Notificar identificar cuál es el camino crítico, lo que llaman el attack path, llamamos el attack path o combinaciones tóxicas, y a partir de aquí lo que hacemos es involucrar al equipo correspondiente. Para que esto sea satisfactorio, el owner de la aplicación o el responsable de la aplicación tiene que conocerlo. Y esto lo que podemos hacer, este incidente, lo partimos en trocitos y a cada grupo le mandamos una notificación en su sistema. Pues el equipo que se encarga de la exposición externa, le vamos a enviar la notificación. El equipo que se encarga de las vulnerabilidades, esta máquina es vulnerable. Al equipo de la IA, oye, que tienes un modelo, estás entrenando a tu modelo con información sensible. Pues veis un poco cómo se democratiza y cómo podemos poner en valor el uso de una plataforma CNAPP. ¿Vale? Y al final, bueno, eso es lo que se consigue, es tener cero incidentes críticos. Y luego, si os acordáis de la primera diapositiva que teníamos en tiempo de ejecución, movernos a la izquierda, ¿qué es lo siguiente que podremos hacer cuando ya hemos resuelto esto? Pues si yo despliego con plantillas, pues me voy a ir a la izquierda. Y si esa plantilla tiene una mala configuración o la máquina virtual tenía un secreto embebido y lo tenía en la plantilla, pues puedo poner ese control en la plantilla.
Es decir, puedo analizarlo desde el mismo repositorio de código o incluso antes del despliegue puedo poner esos guardarraíles que eviten que se despliegue algo que supone un peligro, que es inseguro. ¿Vale? Y el último punto, ya por terminar, sería la protección en tiempo real. Puedo tener un contenedor que está expuesto, me lo han comprometido y ese contenedor quiere intentar hacer un movimiento lateral y exfiltrar datos sensibles. Pues aquí, ¿cómo lo protegemos? Bien instalando el sensor y que para esa actividad en tiempo de ejecución, cuando hemos visto esa actividad, o ingestando los logs de todos los servicios que están relacionados, podríamos responder de varias maneras, sin necesidad de tener a gente. Apagar la máquina virtual, quitarle los permisos, aislar la máquina virtual, crear un snapshot de la máquina virtual para que luego el equipo del SOC pueda analizar lo que está ocurriendo. ¿Vale? Pues eso son cosas que podemos responder. O sea, como veis, nuestra herramienta de CNAPP es capaz de securizar todo el ciclo de vida e ir poniendo controles de seguridad en cada una de las fases para asegurar que cuando la aplicación sale a producción salga lo más segura posible. Y si aún así alguien intenta explotarla, también tenemos la capacidad de detectar y de responder. ¿Vale? Todo esto con contexto de nube. Por aquí, no sé si hay alguna duda o alguna cosa que queramos ya está hecho. Genial. Pues nada. Gracias. Pues por nuestra parte... Listo por nuestra parte. Muchas gracias a todos por la atención. Sí, agradeceros. Listo.